Estamos de regreso, esto es Interzona, nuestra zona de diálogo. El día de hoy hemos invitado a Alfredo Herrera Frías, viejo amigo celayense, muy activo en una organización no gubernamental que se llama Ciudadanos por un México Digno, y la idea es platicar con él sobre las actividades que desde la sociedad civil se pueden hacer para ir encontrando mejores espacios en nuestra sociedad, definitivamente. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí, como tú lo has dicho, trabajando con esta asociación Ciudadanos por un México Digno, y aprovecho para agradecerte la oportunidad que me das de poderme comunicar con esta audiencia tan importante para nosotros. Tú participaste en política, nunca te afiliaste a un partido, según me acuerdo, si no corrígeme, tratando de que pues las cosas cambiaran, pero ahora encuentras que es mejor luchar desde la sociedad civil. Indudablemente que cualquier espacio donde se haga política es bueno. Yo tengo muy buena experiencia de haber participado política en un partido sin haberme afiliado, y esto me ha dejado… Partido de izquierda, el PRD. Partido de izquierda. Bueno, desde mi época de estudiante tuve una formación de izquierda, y después de 58 años, que es mi edad, pues sigo pensando en ideas progresistas. Pero además tú eres empresario, o sea que no encuentro uno muchos empresarios de pronto en izquierda. Bueno, en México no, pero en algunas otras latitudes del mundo hay claro. Empresarios que son de izquierda. Y en Celaya aquí se ha satanizado la izquierda, y en Guanajuato menos. Así Yo no es. diría que nada más Celaya, Guanajuato está satanizada la izquierda como si fuéramos unos rojillos o personas que no buscan el progreso, y es todo lo contrario. Dramas de la Guerra Fría. Oye, pero cuéntanos, ¿qué es Ciudadanos por un México Digno? O sea, ¿qué idea anima a esta organización que ahora encabezas? Bueno, después de haber participado en la política desde el punto de vista partidario, pues me ganó la inquietud de organizar una asociación civil junto con unos compañeros que para mí han sido muy valiosos, y que la Asociación Ciudadanos por un México Digno tiene fundamentalmente el rescate de la dignidad. Nosotros lo que pretendemos es, con acciones y con propuestas, crear una nueva clase política en Celaya, en la región Laja-Bajío, en el estado de Guanajuato y en el país. O sea, influir desde la sociedad para que mejore la clase política. Pero ¿qué tanto tenemos que mejorar también los propios ciudadanos? No habría que empezar por nosotros, que está más a nuestro alcance además. Indudablemente que tú tienes razón. Yo he tenido la oportunidad de ser dirigente empresarial, he sido vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, y una de las luchas que di al interior de las organizaciones empresariales era el que los líderes empresariales tienen obligación de conocer la ley, porque a veces se participa sin conocer la ley, y uno de los fundamentos de esta asociación es conocer qué establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder exigir y para poder cumplir con el rol que nos toca en nuestra actividad. Y te encontrabas con que no muchos conocían la ley, ni siquiera la que les atañía como organización. Pues muchos no conocían ni siquiera los estatutos de la organización que representaban, y creo que ha sido una práctica de la sociedad civil no enterarse de las leyes que nos rigen, y a veces se opina sin sustento, o se piden cosas que no están al alcance de la posibilidad del gobernante. Y los políticos nos desarman muy fácil al catalogarnos de ignorantes. Ellos son los guardianes de la ley, nosotros no la conocemos, y les resulta muy fácil escaparse de las exigencias ciudadanas. ¿Qué acciones concretas llevan a cabo en Celaya? Mira, nosotros cuando iniciamos hicimos la propuesta de programas de reconstrucción del tejido social. El primer programa que hemos propuesto es Conoce a tu vecino. Es una manera de enfrentar el problema de la inseguridad sin violencia, es decir, utilizar una estructura organizativa que ya hace mucho tiempo teníamos, que es el jefe de manzana. Poderle dar elementos para que mediante esa posibilidad de ser el jefe de manzana conociera a quién vive al lado, enfrente, en su cuadra, y allí ir haciéndole imposible el establecimiento de la delincuencia. Hay que decir que Celaya, mucho antes que León, que ahora tiene el problema, ha tenido etapas graves, delicadas en materia de inseguridad. ¿Se han logrado impactar con este tipo de programas como el que ustedes plantean?
Bueno, algunas asociaciones de colonos y de vecinos pues han implementado, pero nosotros pensamos que en esta parte es necesario la participación gubernamental para contribuir y hacer más posible que el programa tenga mayores alcances. Naturalmente que nosotros como asociación hemos seguido luchando, trabajando y proponiéndole a los ciudadanos, y creo que ha sido bien recibida por los ciudadanos de Celaya y de la región Laja Bajío. ¿Qué tanto los escuchan las autoridades, Alfredo? Pues de lo que nos escuchan, sí nos escuchan. Yo diría que tanto nos hacen caso. De que nos escuchan, nos escuchan. Vamos por partes. Celaya ha tenido un problema político que ha trascendido al resto del estado, porque el PAN se agotó ahí en un mismo grupo. Tanto así que para poder ganar la última elección tuvieron que ir por un ciudadano que los representara, no militante del PAN. Es mejor tratar con el actual alcalde que con los anteriores, que eran militantes panistas, además de un ala particularmente radical de derecha. ¿Cómo es la evolución política de Celaya? Yo creo que desde ese punto de vista de no tratar con dogmáticos es un avance. Pero finalmente el problema de Celaya es un problema estructural, es un problema de una sociedad muy cerrada, de una oligarquía que no permite la participación, y que esto ha originado que las decisiones que se toman pues haga de Celaya un municipio que no despegue como debería de despegar. O sea, Celaya es, por su ubicación geográfica, uno de los municipios más importantes del estado, inclusive en la actividad comercial aporta más en impuestos que el propio municipio de León. Lo que hace falta es un liderazgo del cual sea el eje, y todas las organizaciones y todas las fuerzas empresariales, económicas, políticas y sociales puedan llegar a acuerdos. Entonces ese liderazgo lo representaba muy bien en el pasado don Roberto Suárez Nieto, pero en estos momentos hace falta un nuevo liderazgo con esa capacidad y aprovechar esa gran experiencia que Roberto Suárez Nieto en un momento dado aportó para Celaya. Ahora déjame preguntarte, Celaya ha tenido una historia muy diferente en materia política, por ejemplo a León. En León gobernó el PAN casi un cuarto de siglo, 24 años continuos. La alternancia se da apenas esta elección pasada. Celaya no, en Celaya ha habido gobiernos alternativos de PRI, PAN, no ha habido una hegemonía tan grande. ¿Esta oligarquía de la que hablas responde igual cuando gobierna el PRI que cuando gobierna el PAN? ¿Está por encima de los partidos y su influencia se deja sentir? Indudablemente. Es decir, el cambio de partido no garantiza un cambio en las estructuras políticas, porque se responde a los mismos intereses, y esos intereses pues tienen a Celaya en el estado donde se encuentra. Que hemos tenido avance pues sería de mi parte no reconocerlo, pero Celaya es para que se convierta en el eje del desarrollo de Guanajuato. En su región, por una parte, ya está muy diversificado todo. Silao está creciendo mucho, León tiene una importancia fundamental, pero yo creo que podría aportar mucho a Guanajuato y ser la locomotora de su región, la región Laja Bajío. Pero déjame precisar algo, esa no era propiamente pregunta, sino afirmación. ¿Deberá responder este cambio, este impulso a un liderazgo de una sola persona? Tú hablas de don Roberto Suárez, sin duda un político y un hombre de empresa importante para Guanajuato y para Celaya, pero no corresponderá a una labor más colectiva hacer que los cambios ocurran y no esperar solo a este liderazgo un poco providencial. No creo que sea un liderazgo iluminado el que estemos esperando, pero sí debe ser un personaje o un grupo que sepa aceptar y coordinar las acciones de todos. El problema es en Celaya que todos creemos que las cosas se hacen como nosotros pensamos o no se hacen, o que las cosas son buenas como nosotros las planteamos o no son buenas. Y lo que nos hace falta es reconocer las virtudes y los defectos de los demás, pero amalgamar esas propuestas y salir adelante.
Entonces yo hablaba de un liderazgo personal, pero el liderazgo se puede conformar de un liderazgo colectivo con una clase política diferente, con visión de desarrollo. A veces se confunde el crecimiento con el desarrollo. Y por ejemplo, en estos momentos le apostamos mucho a la Honda, cosa que nosotros creemos que es bueno que venga la Honda, pero las estructuras, las cadenas productivas en Celaya tienen que restablecerse y hacer que nos convirtamos en un motor de desarrollo, no de crecimiento. El desarrollo hace falta para desterrar lo lacerante que tenemos en que haya más de 10,000 celayenses sin el servicio de agua potable, que haya 15,000 gentes que no tiene drenaje, que haya quien no tiene luz eléctrica. Entonces hace falta ese desarrollo integral que haga posible que la región Laja-Bajío, liderada por Celaya como municipio líder, no por que así se quiera designar, sino porque se gane ese liderazgo, pues requiere naturalmente de ese liderazgo. El actual alcalde, Ismael Pérez Ordaz, que postulado por el PAN, no es militante, proviene de la sociedad civil, de organizaciones empresariales, ha sido dirigente, no abre la puerta a este diálogo. ¿No podría él irse construyendo como esta especie de árbitro que tú pides para que todos puedan, la aportación de todos pueda ser tomada en cuenta? Pues yo le apuesto a que él pudiera dar ese paso. El gran problema... En estos 10 meses no se ve. En estos 10 meses no se ve. Creo lo tiene que secuestrado el partido. Lo tienen secuestrado, no solamente el partido, lo tiene secuestrado una burocracia que construyeron el grupo de inmobiliarios y que reclaman sus espacios. Por ejemplo, la Secretaría de Ayuntamiento pues no está funcionando como debería de funcionar, y es un espacio que reclaman los grupos que hicieron posible que llegara Ismael, cosa que no se nos haría a nosotros raro, pero el asunto es que funcione, ¿no? O sea, el asunto es que le permita al presidente tener un desahogo en los asuntos políticos y él pueda tomar decisiones sin esas presiones que genera la falta de política en Celaya. Alfredo, como organización, bueno, tienen su sede en Celaya, les importa mucho la vida del municipio, pero también tienen ustedes interlocución con autoridades estatales. ¿También se dirigen a la autoridad estatal, al gobernador, a los diputados? Mira, sorprendentemente nos hace más caso el gobierno de la República. Nosotros hicimos una propuesta, hay 14 millones de personas en México que no tienen identidad, que no cuentan con el registro civil. Hemos tenido diálogo directo con la esposa del presidente de México y ya se implementó ese programa de registro civil gratuito en todo el país, y ahora empezamos a tener diálogo con el DIF estatal. Pero resulta que en Celaya creo que no nos han escuchado. Entonces tenemos comunicación con todas las fuerzas económicas, políticas del Estado y del país. Entonces este programa de Sin Identidad pues es uno de los programas de los cuales nos sentimos muy satisfechos, porque al final nosotros sabemos cuál es el límite del ciudadano. Quien debe y puede tomar las decisiones de esa naturaleza pues es el gobierno, y el gobierno de la República decidió tomar esa propuesta, que quiero aclarar, probablemente no porque Ciudadanos la haya propuesto, pero sí Ciudadanos fue el primero que alzó la voz y que dijo: hace falta que 14 millones de mexicanos cuenten con un documento de identidad que permita... ¿Cuántos en Guanajuato? En Guanajuato tenemos aproximadamente más de 600,000 personas sin registro. O sea, no tienen credencial de IFE, no votan. Pues si no tienen registro civil, pues no votan, no es posible ayudarlos, porque todos los programas de asistencia social pues requieren de una identificación. Claro. Entonces también no cuentan. A veces el gobierno se hace de la vista gorda porque ese número de personas oficialmente no está registrado. Por ejemplo, los programas de combate a la pobreza requieren también una identificación. Así es. Alfredo, finalmente te preguntaría, diálogo con otras organizaciones sociales, con otras organizaciones no gubernamentales, ¿trabajan unidas las organizaciones de la sociedad para aumentar su masa crítica? Sí, mira, nosotros nos hemos convertido en un foro en Celaya y en la región, y
Tenemos cada 8 días haciendo una presentación, te entrego un disco donde están las presentaciones, 35 de ellas, y todas van encaminadas a tratar de que las otras organizaciones que están trabajando pues puedan tener material. Trabajamos con organizaciones de colonos, con organizaciones de empresarios, con organizaciones ecologistas que han aprovechado el foro de Ciudadanos. O sea, Ciudadanos se ha convertido en un foro donde se va y se denuncia lo que las otras organizaciones quieren dar a conocer. Entonces, la semana pasada estuvo con nosotros uno de los sacerdotes encargados del programa Caritas, y se dio a conocer, se difundió qué está haciendo la diócesis de Celaya para atender al migrante o para atender a las personas de los más bajos recursos. Entonces, sí estamos trabajando con otras organizaciones, y el proyecto que nosotros tenemos no es convertirnos en una organización líder que pueda presentarse ante el gobierno o ante otras autoridades y decir, no, tenemos tantas organizaciones de nuestra parte. No, el proyecto es que estas organizaciones sean independientes y tengan una mejor posibilidad de ser escuchadas y atendidas en su problemática que ellos están manejando. Alfredo, te agradezco mucho la información que nos das, los puntos de vista que aportas, y desde luego estar pendientes cómo evoluciona el trabajo de Ciudadanos por un México Digno en Celaya. No, pues al contrario, nosotros les agradecemos esta oportunidad de expresar y de que esta audiencia nos conozca. Pues invitamos a toda la sociedad a organizarse y a no perder de vista que el gobierno es quien toma las decisiones, pero la sociedad debe de aportar las ideas y de exigir que se cumpla con la ley. Debe tomarlas para esos ciudadanos. Así es. No sin ellos. Así es. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Bienvenido aquí a Zona Franca y nos veremos pronto, porque este es un diálogo que hay que mantener. Alfredo Herrera Frías, presidente de Ciudadanos por un México Digno. Déjame ir a una pausa, regreso con más información.